un lugar que Dios le está diciendo es una morada santa. Es un lugar que he previsto para que vivas tú. ¿Por qué? Porque Israel, recuerden en el pensamiento y en la declaración de Dios, Israel es una nación santa o un pueblo santo. O sea, esta es la declaración de Dios. Israel es un pueblo santo. Y como un pueblo santo debe vivir en una morada santa. El texto dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a una santa morada. Eso no estaba en la cabeza de Israel. Israel pensaba que iba a ser un pueblo como los otros pueblos en un lugar geográfico y punto. Dios llevaba a este pueblo esclavo a una morada santa. Y acá está la connotación, ¿no? Por eso la exigencia de Dios. O sea, tú no eres cualquier pueblo, tú eres un pueblo santo, tu morada es santa. Y como eres santo y tu lugar donde vas a poseer es santo, siempre aquí está, ¿no? En el pacto. No te contamines. No darás tu hijo a las hijas de pueblo extraño. No darás a tus hijas a los hijos de pueblo extraño, porque van a pervertir, lo van a contaminar y simplemente van a dejar al Señor. Por esa razón, Dios no quería, no le era permitido a Israel. Ahora, si hablamos en términos escatológicos, ya se estaba dando desde aquí, porque Canaán no era un lugar santo, santo, era un lugar terrible que los israelitas tenían que conquistar. Si hablamos en términos terrenales, digamos así, Israel era un pueblo separado para un lugar santo, porque el Señor los había salvado. Número 23:9, por favor. Y alguien más, Deuteronomio 33:28. Número 23:9 y Deuteronomio 33:28. A ver, vamos a nombrarles ahora porque están calladitos ustedes. A ver, a la una, a la dos, Julio Monsalve, ¿puede leer, por favor, hermano Julio Monsalve? Número 23:9. Julio Monsalve. ¿Está ahí? Con eso ¿Qué también parte les pasa. leo, pastor? Deuteronomio, perdón, número, está conmigo, número 23:9. Sí. ¿Números 23 o 33? 23. Ya. Números 23. 9. Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados no miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Ujú. Interesante, ¿no? Un pueblo que vivirá confiado. Como que es una especie escatológica lo que ya se está trabajando en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que quizá no hemos notado mucho, porque Dios está hablando como en términos escatológicos, ¿no? Es interesante el asunto que Dios se va o va manifestándose, ¿no? Se va revelando. Deuteronomio 33, por favor, a ver, alguien. Ya, así dice Deuteronomio 33:28. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. El 29, por favor. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo?
Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas, y tú hollarás sobre sus alturas. Amén. Pregunta, hermanos, ¿esto sucedió o no sucedió? ¿Es así o no es así? Eso sucedió, pues, hermano. ¿Cuándo es que sucedió? Que no nos dimos cuenta. A ver, en el texto, ¿no? Es interesante, ¿no? Dice, Israel habitará confiado. Pregunto, ¿Israel habita confiado actualmente? No, 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 pastor. no. Los árabes, los musulmanes están que la atacan duro y parejo. Si no fuera por por, por su defensa, por su buena defensa que tiene ante los proyectiles de ataque, ya estuviera destruido. En tierra de grano y de vino. Bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro, espada de tu triunfo. Increíble, ¿no? Pero lo que vemos es que Israel no es así, que si bien es cierto, la misericordia de Dios no se ha apartado, pero Pablo va a decir otra cosa, ¿no? En Romanos 9, 10 y 11, ¿no? Que Israel tiene un velo en los ojos y que no le deja ver la salvación del Señor. Y entonces, profe, pastor, ¿por qué está aquí? ¿Qué pasó? Ahí entra el asunto de ser pueblo de Dios, ¿no? El asunto de creer a las promesas de Dios para conformar un pueblo salvo que cumpla esta parte del pacto, que Israel no lo cumplió. Esto era parte del plan de Dios con Israel. ¿El plan falló? No, no ha fallado, dice Pablo. Porque todos aquellos que son creyentes por la fe de Abraham se constituyen en pueblo de Dios para cumplir los mandamientos de Dios y para habitar seguro, lo va a proponer esto Pablo. Pero esto era el plan de Dios para este pueblo desobediente, malcriado, relajado, que no cumplió con el acuerdo pactado. Y obviamente usted sabe que Dios es fiel a su palabra, aunque pues Israel falló, no cumplió con su parte, Dios sigue siendo fiel. Y por eso que aún su misericordia no se ha apartado de este pueblo. Seguro bajo la continua protección de Dios. Eso lo va a expresar, ¿no? El Salmo, Jueces, lo va a expresar. Si Israel se mantenía en esto, por eso le he puesto en amarillito. Si Israel se mantenía en esto, iba a ser un pueblo seguro que gozaría de las bendiciones del Altísimo. Y ustedes saben que la Biblia presenta a un Israel bastante desobediente. Cuando nosotros leemos, no sé si es Ezequiel 28 o no sé si está por ahí, o 24, donde se habla de las dos hermanas, ¿verdad? Le dice Dios a Judá, tú has sido peor que tu hermana mayor, te prostituiste con quien quieras, etcétera, etcétera, y por eso es que el Señor también le castigó. Muy bien, opción, elección y pacto. Dios hizo un pacto con Noé para ahorrar al mundo otro juicio semejante como el que había experimentado el diluvio. Él hizo un pacto con Abraham para que su descendencia poseyera Canaán. Hizo un pacto con Israel mediado a través de Moisés en el Sinaí. Si ustedes cumplen estos requisitos, serán mi pueblo. Aquel pacto fue renovado, ¿sí? Recordemos que el pacto fue renovado a lo largo de la historia. Dios es un Dios de pacto, hizo un pacto con David, ¿sí? Para que desde ahí viniera el Mesías para que se siente en su trono. Aquí quisiera hacer
un breve comentario, si me lo permite. Primero, el Dios soberano, ¿no? Dios soberano, ¿no? Reinaba sobre el pueblo de Israel. Llega una etapa donde el pueblo dice, no, no queremos que Dios nos gobierne, no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos una persona, porque todas las naciones tienen a alguien. Entonces, bueno, Samuel se molesta, se incomoda y le dice, bueno, Señor, así no es. Y el Señor le dijo, tranquilo, no se preocupe. Entonces, miren, alguien, un hombre, ¿no? Dios le cede, digamos, Dios le cede su trono a alguien, ¿no? Dios le cede su trono a alguien, su gobierno. Un hombre iba a gobernar en vez de Dios. Y solamente este hombre tenía que fijarse en sus estatutos, en sus mandamientos para que gobierne bien. No tengas muchos caballos, no tengas muchas mujeres, mejor dicho, el texto sería, ten una mujer. No aumentes riqueza y escribe una fracción o parte de la ley, de esta ley que te estoy dando, en tu palacio. Nunca cumplieron esta ordenanza. Pero obviamente con David Dios cumple una promesa. A diferencia de los otros reyes, David no fue un rey idólatra, aunque pecó, su corazón se mantuvo, digamos, en la fidelidad de Dios, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios en el sentido que no fue una persona idólatra. Y es por eso que Dios le dice que es un hombre conforme a su corazón. Y desde ahí el pacto con David, ¿no? Con David. De ti levantaré, de tu descendencia levantaré un hijo que se siente en tu trono. Los hombres comunes no pusieron en orden la justicia divina que tendría que esparcirse entre la gente, entre el pueblo. Tuvo que ser un hombre, como la Biblia le llama, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿no? Jesús, ¿no? El Mesías para el pueblo judío, que tenía que venir a ocupar nuevamente su trono, que le había dado ¿a quién? A los hombres para que gobiernen. Por eso que nuevamente el texto es de Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, porque recuerden que los pastores en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Los reyes, los sacerdotes, el jefe de familia y los profetas. Ninguno de ellos cumplió, excepto los verdaderos profetas, algunos reyes. Y Ezequiel 34 dice que muchos se comieron la lana, las ovejas, la engordada, la perniquebrada, no buscaron y se enseñorearon del pueblo. Interesante este asunto de elección, ¿no? Dios elige un pueblo por pura voluntad y simplemente no le pone un yugo tan cargado, fuerte, que no se podía cumplir. Le dice solamente, obedece mis estatutos, mis mandamientos y mis decretos. Yo seré tu Dios, te bendeciré. Y Israel no cumple esa parte. Podríamos decir, perdón hermano, me garganta un poquito que lo tengo. Podríamos decir que Israel, al igual que muchas veces pasa hoy, no entendieron el sentido completo, obediencia, bendición. Israel siempre tuvo enemigos como ahora tenemos problemas, pero la obediencia a Dios nos permite vivir confiados en Él. Sí, es verdad. No entendieron, hermanos. O sea, ¿sabes dónde Israel comienza a entender? Pero como que es demasiado tarde, es cuando los llevaron cautivos, tanto al sur y al norte. Ahí recién tiene un entendimiento. Y cuando regresan del exilio, le ponen más leyes de hombres a los mandamientos de Dios para no fallar. Por eso que encontramos en el Nuevo Testamento, tienes que lavarte las manos para comer. Pero si eso no salva, pero lávate, porque si no vamos a fallar, no queremos fallar. Y el Señor por eso se molesta. Ustedes están haciendo caso a mandamientos de hombre y no a la esencia de la ley. No se puede sanar ni trabajar en Shabbat. Pero en Shabbat, Dios, Isaías 54 o 58 dice que en Shabbat se tenía que dar el pan al hambriento.
Y estos no entendieron, porque le pusieron más leyes de hombres para cautividad. Hay un estudio que es teología de la cautividad, interesante para poder conocer el pensamiento teológico que tenía Israel en el lugar cautivos y después de la cautividad. Recuerden que cuando ellos van cautivos a Babilonia, muchos de ellos decían, ¿cómo cantaremos si no estamos en el lugar? ¿No? Ellos pensaban que Dios les había abandonado. Y recuerden que Ezequiel y los demás profetas van entendiendo que Dios no se quedó, digamos, sin ir con el pueblo. Dios fue a la esclavitud con el pueblo. Y ahí les enseñó que estando en esclavitud, también estaba con ellos. Es decir, la cosmovisión de Israel se rompe por su propia desobediencia en que Dios ya no es un Dios exclusivo de Israel, sino que es un Dios para todas las naciones. Espero dejarme entender. El problema del pecado, perdón, el problema del pecado. Recuerden que aquí es pecado y liberación, y eso lo vamos a encontrar desde los inicios de Génesis, ¿no? ¿Ya? La necesidad de la humanidad. Ya lo encontramos en Génesis, ¿no? La necesidad de la humanidad. El hombre necesita de alguien, ¿no? El hombre necesita de alguien. El hombre está en pecado. El hombre está lejos de la gloria de Dios. Está lejos de la gloria de Dios. Y entonces necesita nuevamente volver ahí. Y no lo puede hacer por sus propios medios. El hombre no puede ya hacerlo con sus propios medios. Se rompió, digamos, la comunión, el vínculo por causa de su desobediencia, por causa del pecado. No puede, está lejos. Ya hemos visto, lo hemos mencionado hace poco, que ya a partir del capítulo 3 hay una fracción. El problema de la humanidad ahí es el pecado. El pecado se enseñorea de este hombre, de este pobre hombre, diríamos así, ¿no? El pecado. ¿Sí? El pecado se enseñorea, entonces, de la humanidad. Y el pecado, como llega al hombre, también afecta a la raza humana o a la humanidad. ¿Sí? El pecado no solamente afectó al hombre, sino también a toda la humanidad. Todos están en esa condición pecaminosa. La humanidad también. Y hay un problema grande en ese sentido. Ya porque el pecado que afecta al hombre, ¿ya? Y que el hombre no puede, no está en la gloria de Dios, el pecado se enseñorea del hombre. Y aquí vemos bastante fuerte. Miren que ya el problema del pecado es terrible porque es el hombre queriendo ser igual a Dios y los hombres desobedeciendo los mandatos de Dios para tener sus propias leyes y sus propias normas de vida.
Y esto no está tan lejos de la realidad, porque el asunto del pensamiento teológico del Antiguo Testamento también nos dice que hoy hay un gran problema en la humanidad, ¿no? Estamos hablando de un hombre, del humanismo. Es decir, el hombre es el centro de todo. El hombre es el centro de todo. Eso es la propuesta hoy bajo el concepto humanístico, bajo el concepto de una sociedad sin Dios, de una sociedad que está en su alto nivel de pecado. ¿Eso ya se vivía en el Antiguo Testamento? Sí. El orgullo humano, el pecado, se presenta como basado primero sobre el deseo de la humanidad de reemplazar a Dios como soberano. Dijimos en la diapositiva anterior, que Dios es soberano. Ha hecho cosas de la nada. Es a quien se le rinde pleitesía y es quien ha creado al hombre y lo ha diseñado a su imagen y semejanza. Y le ha dado al hombre autoridad, ¿no? A ese nivel. El hombre simplemente, hasta hoy, es el asunto que él quiere reemplazar a Dios bajo sus propios criterios. Esa es la propuesta desde el Edén hasta la actualidad. El hombre quiere vivir bajo sus propias condiciones, bajo sus propias reglas. ¿Por qué? Porque el pecado alteró todo esto. El pecado alteró todo eso y entonces alguien tenía que liberar a este hombre, el pecado. Hasta aquí, el pecado es que domina, reina la sociedad, cautiva la mente del hombre, establece sus propias normas de vivencia, de cultura, de sociedad, ¿sí? Se establece, porque ya a partir del capítulo 3, 4, encontramos a un hombre que no quiere vivir con una sola mujer, sino con dos, con tres, ya tenemos un asunto de poligamia. Y por eso el pecado que refleja en el Nuevo Testamento, cuando alguien le pregunta al Señor, Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio? El Señor dice, no. ¿Y por qué Moisés permitió? Y el Señor responde, por la dureza del corazón del hombre, porque al principio no fue así. Porque no, Dios unió varón y mujer, y la única manera de separarse es a través de la muerte. Voy a traer esto a memoria, creo que lo hice por acá. Esto se perdió, ¿no? La comunión con Dios. Se rompe la comunión con Dios. El hombre no tiene acceso, ¿sí? Está roto. No hay acceso a este lugar. No hay acceso a la gloria de Dios. No se puede entrar bajo esta condición pecaminosa. El hombre pierde, ¿sí?, su relación con la naturaleza creada. Tiene un problema ya con la naturaleza. Le va a causar dolor, le va a causar cansancio. La naturaleza o el mundo creado no le va a permitir, digamos, ciertos beneficios como lo tenía en el huerto. El hombre va a procurar o procura maltratar la creación de Dios. Y no solamente eso. El capítulo 1 de Romanos, el versículo 18 al 32, va a decir que el hombre, bajo ese pecado, ¿sí?, comienza a adorar a las cosas creadas por Dios. Eso va a decir Romanos, el capítulo 1. Entonces tiene un problema con la
naturaleza creada por Dios. Su armonía con la naturaleza ya no era labrarla, cuidarla, protegerla, sino que ahora se convierte en un objeto de adoración, el panteísmo. Todo es Dios. El asunto de su relación con el prójimo, ¿sí? Muerte, codicia. Muerte y codicia. No solamente es la muerte que se le da a alguien, sino la codicia a la mujer o al hombre o a sus bienes. El asunto de la pérdida de identidad, ¿no? Este asunto de semejanza, ¿no? Imagen. Deterioro en la imagen y semejanza del hombre. El hombre no sabe quién es. Capítulo 1 de Romanos también. El hombre cambia la imagen propia de él. No solamente el acto de las relaciones coituales, hombre con hombre, mujer con mujer, sino que se declara el hombre una, un ser, un ser humano que no sabe quién es, no sabe cuál es su identidad. Por eso es que vemos las consecuencias hoy, ¿no? El hombre se ha declarado ser un animal, un perro, un objeto. El asunto aquí está bastante preocupante, ¿no? Todo esto, una vida humanística, ¿no? Y así es lo que actualmente el hombre vive, ¿no? Lejos de la gloria de Dios. El pecado. Eso lo vamos a ver durante todo la vida, digamos, del Nuevo Testamento. Sin embargo, pues si el hombre se encuentra en esa condición, ¿no? El asunto del pecado que ha afectado la raza humana, el asunto de que el hombre está lejos de la gloria de Dios, el asunto de que la gente peca. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de un pecado devastador para la sociedad y donde Dios interviene. El diluvio es otro ejemplo. Nínive también es otro ejemplo, digamos, en lo que se puede resaltar, porque hay otros que también, pero lo que se puede resaltar está ahí, ¿no? Eh, Vinculante con este pecado. La maldad, predícale la maldad, ha llegado hasta mí. Entonces, en este asunto de que el hombre está lejos de la gloria de Dios, ¿sí? Dios propone algo, ¿no? El hombre no se iba a quedar en oscuridad, ahí está. Nosotros conocemos este aspecto, lo sabemos, entonces el asunto es que Dios comienza a hacer esto, a liberar, ¿no? Vamos a liberar, ¿no? Liberación que tiene que ver con redención. Vamos a redimir a este hombre caído. Ya los primeros vestigios, perdón, de esto lo encontramos en el Génesis, ¿no? Las pieles de cordero para el hombre, para redimir. Pero Dios va gestándose una liberación, una redención a través de libertadores, ¿no? El caso bastante conocido es de Moisés, ¿no? Para que rescate, en este caso, a Israel de la esclavitud, ¿no? Y cuando nosotros vemos esta connotación de Israel en Egipto, le dice Dios, miren lo que le dice Dios a Israel, mi primogénito, mi hijo. Y aún así Israel no entendió. Bueno, ya no vamos a hablar más de Israel porque si no, vamos a ponernos tristes, pero Israel no hizo caso. Entonces Dios comienza a gestarse personas para que liberen al pueblo. Hebreos va a decir que Dios habló por muchas maneras,
por muchas formas a los padres y ahora lo habla a través del Hijo. La última instancia, diríamos así en nuestros términos, ¿ya? Vamos a poner esto por acá. La última, digamos, instancia, no sé, bueno, solamente espero que se me entienda. Para que el hombre vuelva a llegar a la gloria de Dios, es entonces que este Dios que hizo todo lo posible para que en la antigüedad las personas conocieran de un Dios redentor y misericordioso, ¿sí? A través de muchas obras que hizo, ahora dice el texto bíblico que lo hace a través de su Hijo, es decir, el Dios encarnado, ¿sí? El Dios encarnado, entonces comienza a mostrarse, ¿no? El verbo hecho carne. Hablamos del Hijo de Dios. Es el que va a comenzar, o es en la cual Dios se encarna, ¿no? El Dios encarnado es entonces que toma al hombre para redimirlo. Es decir, toma a este hombre para redimirlo. Obviamente a través de la obra del Cordero. Este hombre, ¿no?, que es tomado de aquí, es nuevamente traído al reino de Dios. Es decir, aquí. Esa es la figura de liberación y redención en el Antiguo Testamento y que obviamente se va a tipificar en cómo Dios va a obrar y va a salvar al hombre caído para que lo regrese a su estado, digamos, original, a su estado de perfección. Parece algo, digamos, parece un cuento, ¿no? Pero es eso, ¿no? Dios mostrándonos en el asunto del Antiguo Testamento cómo es el asunto de que Él va redimiendo, ¿no? Y como ejemplo va poniendo a Israel ahí y cómo las naciones por temer al Señor, porque Él en su palabra, en sus mandamientos, son también, digamos, justificados, ¿no? El asunto del hombre es esto, Dios lo traslada a su reino, lo toma de acá y lo hace aquí, diríamos aquí, un hombre creado nuevamente a su imagen. Y eso lo vamos a ver en Efesios 2:10, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para nuevas obras. Ya. Esto se va gestando, o el Antiguo Testamento va presentando esto, liberación y redención. Incluso el ser llevados cautivos también tiene que ver con redención y traídos nuevamente a su patria. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento en este caso? Es que Dios es un Dios de redención. Y aquí, en esta condición, este aspecto comienza a mejorar o cambia todo, ¿no? Lo que el hombre no podía, Dios lo hace nuevamente. El hombre entra en este proceso en un estado de renovación. Tiene comunión con Dios, tiene una buena relación con la naturaleza. Chispas. Tiene una buena comunión con Dios, tiene una nueva relación con la naturaleza creada, porque no adora lo creado, sino, digamos, como que lo administra. Tiene una relación con el prójimo, porque no le va a producir muerte, ni va a codiciar, no va a codiciar la mujer o el hombre de su prójimo, y tiene una identidad, en este caso, perfecta. Así están, digamos, así presenta este asunto teológico en el Antiguo Testamento, y obviamente lo conocemos ya en el Nuevo Testamento con más claridad, es decir, el hombre regresa a la gloria de Dios, de lo que estaba lejos a este lado. Bueno, no sé si hay reacciones, estimados hermanos, hasta aquí. ¿Sí? Seguimos entonces.
¿Están ahí, no? A su nombre. Amén, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar un Sí. corito, creo. Vamos a cantar un corito, creo, para que... Amén, amén, amén. No, pastor, nos hemos quedado ahí concentrados en lo que estaba explicando y la verdad que está muy bonito el relato, Allá. ¿no? La revelación de Dios, cómo Dios ha tratado de restaurar lo caído, ¿no? Sí. Y la verdad que a veces a veces nuestro conocimiento a veces va un poco más por encima, ¿no? Que por entrar un poco más a lo profundo y tratar de ubicarnos en el contexto original de la palabra, ¿no? Sí, Sí, pues. Así es. Bueno, hermanos. Entonces, gracias, pastor, por su intervención. Continuamos. Bueno, todo lo que nos presenta, ¿no? Miren, o sea, no nos perdamos. Hay tres cosas para tenerlo en mente. Primero, recuerden que la enseñanza del Antiguo Testamento se divide casi hasta cuatro, pero podríamos decir tres. Primero es la introducción al Antiguo Testamento, es decir, conocer de una manera general el Antiguo Testamento, que es un curso. Segundo, el Pentateuco, que nos lleva a conocer el aspecto de la Torá, de las leyes mosaicas también, y después entramos en un proceso de conocer los históricos, los poéticos y los proféticos, que está enlazado con el Antiguo Testamento. Entonces conocemos toda esa variedad, pero de manera, digamos, fraccionada para un mejor entendimiento. La propuesta de teología del Antiguo Testamento es conocer cómo Dios se va manifestando y cómo Dios está obrando, ¿sí? En la humanidad, en el pueblo, con las gentes, con los pueblos. Recuerden que el Antiguo Testamento nos va a presentar de cómo Dios, por ejemplo, se presenta a otros pueblos. Ejemplo práctico aquí, el asunto de Jonás. Es un profeta bastante leído, este libro, y nos presenta algo bastante curioso. Se nos describe aquí, miren el concepto judío en la teología acerca de Dios. Miren, voy a poner aquí un ejemplo nada más. Se ve, nueva, aquí, listo. Ya, Dios, ¿no? Vamos a ponerlo Jehová o Yahvé, Jehová. Miren el concepto que tiene Jonás. Quizá muchos de nosotros todavía tenemos ese concepto. Jonás, en el pensamiento de Jonás, el Dios que es soberano, dueño del cielo y de la tierra, miren para el concepto judío, hebreo, en la época todavía de Jonás, ¿ah? No se pierde. Jonás está pensando de esta manera, ¿ya? Jonás piensa así, ¿no? Esperemos que no sea nuestro caso. Jonás está pensando de que Dios solamente es un Dios territorial. En la mente de Jonás, Dios es un Dios territorial, ¿no? Tiene su territorio. Miren, Jonás está pensando que Dios es un Dios de territorio, de un área geográfica. Así está pensando Jonás. Y él va a pensar en esto, porque aquí estamos hablando de pecado y liberación. Lo que está pasando con Nínive es una ciudad pecaminosa y altamente en grado de maldad. ¿Ya? Y Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, predícale que se arrepientan. Jonás no quiere, porque Jonás quiere que esta gente muera, porque esta gente es enemiga del pueblo de Israel. Miren, todo el concepto que hemos venido hablando se va a plasmar en este Jonás. Dios es un Dios de misericordia, Israel tiene que ser un pueblo misericordioso. Dios es un Dios de justicia, Israel tiene que ser una nación justa. Dios es un Dios de luz. Israel tenía que ser luz para otras naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Jonás está pensando en un Dios territorial.
en un Dios que no se mueve de ese territorio. Y miren, él escapa. Al escapar, es interesante. Se encuentra Jonás con esta situación. Los marinos, ¿no? Los marinos. Estoy resumiendo toda la historia. Los marinos le dicen a Jonás, ¿no? Aparte que lo despiertan, que dice, apaguen sus audios. Sí, por favor, apaguen sus audios. Miren, Jonás está huyendo de un Dios que tiene en mente que es territorial. Y se va. Los marinos a descubrir a Jonás le dicen, oye, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué te dedicas? Y le dicen, pues yo soy hebreo. Huyo. ¿Huyo de quién? De Dios. Es interesante. No se puede huir de Dios. El concepto de Jonás era que era un Dios territorial, pero no era un Ya, Dios, digamos, ah, que todo lo ve, que todo lo sabe. no, omnipresente, que está en todo Omnipresente. lugar. Y miren que Jonás aún ahí no tiene ni siquiera miedo y estas personas se atemorizan. Y le echan con miedo a Jonás al mar y dicen que el Dios de Jonás no nos castigue. Es interesante el aspecto, digamos, en la mente judía. Por eso cuando nosotros vamos nuevamente, ya, con esta mentalidad, ya, con esta mentalidad de Jonás al Nuevo Testamento, nos encontramos con ¿quién? Nos encontramos con este hombre, Nicodemo, ¿verdad? Nos encontramos con Nicodemo. También tiene un pensamiento exclusivista en cuanto a ser justo. Jesús le plantea lo siguiente, le dice, Jesús, tienes que nacer de nuevo, estimado Nicodemo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y entonces Nicodemo se raya y dice, pues, ¿cómo? Si el judío ya es salvo por naturaleza, si yo vuelvo a nacer, si yo vuelvo a entrar al vientre de mi madre, voy a nacer judío y el judío ya es justo. Y Jesús le dice, no es así. No se es justo por la carne. No se es justo por nacer siendo judío. Se es justo al creer. Le cambió el concepto de, de justo a Nicodemo. Porque ellos pensaban, los judíos, incluso un Nicodemo, que ellos eran justos porque venían de un linaje de judíos y que si eran judíos, eran justos. Y Jesús le dice, no es así. El nacer judío no te hace justificado, pero el nacer del agua y del Espíritu de Dios es que te justifica. Y aquí también es lo mismo con esto. El creer te justifica. No los muchos ritos que tú haces, el creer te justifica. Es interesante esta propuesta de la teología del Antiguo Testamento. Bien, hermano, permítame, por favor, voy a los servicios y regreso. Un lapsus. Amén. Hermanos, ya regresé. ¿Qué dice? Ok.
Listo. Bueno, vamos a ver el asunto de justicia y misericordia. ¿Ya? Después se lo voy a mandar los PPTs para que ustedes igual lo tengan, lo revisen, lo mejoren, lo chequen. El dilema de justicia y misericordia. ¿Ya? Este es otro asunto que se trabaja bastante en el Antiguo Testamento, ¿no? Acerca de la justicia. Cómo el Antiguo Testamento ve la justicia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los primeros capítulos de Isaías? Es terrible, ¿no? Cuando usted lee los primeros capítulos de Isaías, ¿con qué se encuentra? Con un pueblo Mm, injusto. claro, desde la Este, cabeza hasta los pies dice que estaba enfermo, ¿no? ajá, y si estos se apoderaban de las tierras de sus hermanos, no respetaban a nada ni a nadie. Oh, y usted dirá, pastor, pero ¿qué? ¿Pero Israel no tenía que comportarse como justo? Sí, pues, pero ¿y por qué está así? Ahí entonces entra a tallar Isaías. Miren, si usted va con su Biblia y va a encontrar esto, ¿no? Es- Esto es bastante terrible. Dice, capítulo 1 de Isaías. El buey conoce a su dueño. Peor que los animales, este pueblo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, ¿cómo es que interpretamos esto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Este pueblo es peor que el buey y que el asno. Ya, ¿cómo es que se corrompieron? ¿Cómo de pasar de ser elegidos, seleccionados para que sean el estandarte, la luz, la santidad de Dios, a ser un pueblo a este nivel? Y ahí está la descarga de Dios, ¿no? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Oigan, ¿y la justicia dónde quedó? La Ujú. proclamación del Antiguo Testamento, desde el principio hasta el fin, es que el pecado debe ser castigado. El pecado se castiga. Sí, el pecado se castiga. Y también desprecia, ¿no, pastor? También como se ve ahí, desprecia sus ofrendas, sus ayunos, ¿no? Como que no quiere recibir, ¿Mm? y ese es el motivo seguramente, ¿no? Uy, pastor, mira, a ver, vamos a ir a Isaías 58, que en nuestra Biblia lo ponen el ayuno que agrada al Señor, pero tiene que ver con una vida justa aquí, una vida justa que agrada a Dios. Y acá está diciendo el texto, oye, ustedes son rebeldes, tocan trompeta, mi pueblo es rebelde, la casa de Jacob y su pecado, dice que me buscan cada día, quieren saber mis caminos como gente que no hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí y ahí dice, ¿no? Estás en contiendas y eres con el puño a tus hermanos. Le quitas el pan, no le das su pago. Este hermano, este pueblo bien terrible, ¿ah? Yo no quiero estar ahí, ¿no? O sea, gracias a Dios que Dios nos ha salvado, pero miren, Sí. terrible. Ah, ahí Entonces, también, ah, sí, sí, sí. Sí, adelante, adelante. ahí podemos ver también notar digamos, religiosidad, ¿no? O sea, solamente hacían las cosas de repente por cumplir o por apariencia nada más, pero en el fondo no habían entendido, no habían aceptado la ley de Dios en sus Sí, corazones. pues.
Y eso se refleja quizá en las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Miren, hermano, no estamos lejos de esta religiosidad que se está mencionando acá. A veces la iglesia se ha convertido solamente en ruido y en templo. Recuerden que hay una palabra en el Apocalipsis, creo que Dios le dice a una de las iglesias, ¿no? Que se ha convertido en cueva de Satanás. Sacado de los pelos, ¿no? Como este pueblo. En ser justo, en practicar la justicia, que es el carácter de Dios, el pueblo está empecinado y el pueblo está dedicado en vivir en la justicia, en la injusticia, de vivir en el pecado, de vivir contrario a los mandamientos y a las normas y estatutos de Dios. La justicia, hermanos, es parte de la naturaleza de Dios. La justicia tiene que ver con la obra creadora de Dios. Entonces, y el pecado pues se tiene que castigar. Dios es justo y no admite maldad. Y como es justo, entonces va a demandar que el pueblo practique justicia. Vamos a Miqueas capítulo 6. Un texto bastante conocido, Miqueas 6, 8. Que dice, Amén. oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tremendo, ¿no? El hombre no podía justificarse, hermanos, por sí mismo. Su pecado le condenaba y lo llevaba al juicio divino. O sea, este pecado lo llevaba al juicio de Dios, no a una condena. Ya se veía desde el Antiguo Testamento, a un juicio, ¿no? Al juicio. Y el juicio era castigo por su pecado. Y aquí se aplica la misericordia nuevamente de Dios, ese Dios justo, soberano, que castiga el pecado, ¿sí? Demandaba qué cosa, ¿no? Aplicaba su misericordia, aplicaba misericordia. Y por eso creo que es Lamentaciones, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Misericordia. Y por eso que Isaías dice, si tus pecados son rojos como la grana, ¿verdad? Está en los primeros versículos, creo, ¿sí? Si tus pecados son, vengamos a cuenta, dice, arreglemos este asunto. Dice, miren que el Señor ahí en esa misericordia que tiene con este pueblo está bien, estás lleno de llaga, no sé por dónde castigarte porque todo está en podredumbre. Le dice el Señor a Israel, ¿no? Y está en el capítulo, ¿dónde está? Capítulo 1, dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, el único que podía cambiar esto en blanco era Dios. Dios aplica misericordia, le dice, está bien, si te arrepientes, ¿sí? Si cambias, entonces mi misericordia se aplica. Borraré tus pecados y serás limpio. Esta es la consigna en el Nuevo Testamento a través del Mesías, a través de Cristo. Se aplica la misericordia. Obviamente no encontramos gracia en el Antiguo Testamento porque está aplicado como misericordia, como bondad, pero en el Nuevo Testamento sí encontramos la palabra gracia, que es un favor no merecido que se aplica aquí en el pecado.
al pueblo que se arrepiente, o a la persona que se arrepiente. La palabra revelación, ¿no? La revelación que tiene que ver con la palabra. Acá hay otro asunto también. No hay revelación sin palabra. Toda revelación está en el núcleo, en el corazón de la palabra. Y por eso los mensajeros del Señor en el Antiguo Testamento, el Señor dice, no es como que ahora, ¿no? Bueno, tuve un sueño, me desperté, y no, no es así. El asunto era que toda revelación que alguien o el profeta decía, el Señor dice, o así dice el Señor. ¿No? Entonces el Antiguo Testamento declara también que la fe de Israel, que Israel proclamó, no era en absoluto dependiente del descubrimiento que Israel hiciera de la misma. Es decir, la fe de Israel, provenía de la palabra, de la llamada Torá, para nosotros ley. Así, mal traducida obviamente, pero así está, la Torá. La fe de Israel venía de la Torá. No está lejos la palabra de ti, está a tu alcance. No vas a ir al cielo, no está, está cerca de ti. Entonces, ¿dónde se basaba la revelación de Dios? Aquí. Eh, para Israel, la revelación era los mandamientos de Dios expresados aquí. La revelación de Dios estaba en la Torá, en sus leyes. Por eso que Pablo dice que la ley no es, es buena, no es mala. Entonces, la revelación de Dios estaba basada en su palabra. Y de ello venía la sabiduría. Por eso los escritores del Antiguo Testamento estaban convencidos de que el mensaje que ellos proclamaban les venía por medio de la revelación de Dios. ¿Sí? Obviamente, diríamos en ese aspecto, la revelación, obviamente, de su palabra, ¿no? No era un asunto de una revelación como hoy lo vemos. El Señor me dijo, o sea, el Señor ya dijo todo, ya está en su palabra, que nos direcciona cosas específicas, pero de ello no tenemos que ser una revelación, ya está la revelación manifestada. Entonces, toda revelación, vamos al libro de Oseas creo que es. Oseas capítulo 3. Perdón, Oseas capítulo 4, versículo 3. Oseas 4:3. Oseas 4:3. Amén. Por favor. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las Oseas bestias 4, de, pastor, con las, Oseas 4:6. 4:6, perdón, 4:6. 4:6. Mi Perdón, pueblo perdón. fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren que este asunto de revelación está conectado con qué? Con ley. Está conectado con qué? Con conocimiento. Miren que la ley, la revelación de Dios está conectado con conocimiento, con sabiduría. Con sabiduría. Obviamente no es cualquier sabiduría, es una sabiduría moral
Es una sabiduría que nos lleva a conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Palabra, sinónimo de sabiduría. Por eso que el proverbio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría se va a centrar en la palabra, en la Torá, en los mandamientos. Este, mm, entonces, ah, Ezequiel, creo que es Ezequiel, si no me equivoco, Ezequiel, donde dice, pondré mi ley sobre tu corazón, ¿no? Mm, Pastor, es Ezequiel capítulo 36, gracias. desde el verso 26 más o menos, creo que es. Acá ya la encontré. Sí, 26, 27. Miren, os daré corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros andemos en sus estatutos? Por el simple hecho que ahí vamos a encontrar sabiduría. Guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Lo mismo que sucede en el Nuevo Testamento. El que me ama, mis mandamientos, debe guardar. Si me ama, guardar mis mandamientos. Interesante, ¿no? La revelación de Dios tiene que ver con su palabra y su sabiduría que se impregna en nuestros corazones. Y eso era la vida de Israel. Y por eso que el Señor Jesús hace énfasis. No solamente de las cosas materiales vivirá el hombre. El hombre tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque le va a dar sabiduría. Interesante, hermanos. La vida y la ley. Aquí entramos a la Torá, ¿no? A la Torá que ya les dije que es instrucción en justicia. Vamos a minimizar esto por aquí. ¿Ya? Espero que todavía puedan ver. ¿Ya? Entonces, la vida tiene que ver con la ley y el amor. ¿Sí? La ley. La ley no a los ritos, hermanos, sino estamos hablando a la instrucción. Ya en el mundo en el cual vivía Israel, la mayoría de las naciones creía que sus dioses eran caprichosos y nadie sabía exactamente lo que. Entonces la ley o la Torá les permitió al pueblo de Israel que supiera la mente o qué esperaba Dios de ellos. Es decir, la ley, la ley, ¿ya? La ley hace que el pueblo conozca el pensamiento de Dios. Por eso que el profeta dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. ¿Dónde encontrabas eso? Encontrabas en la Torá. Las bendiciones de Dios se encontraba ahí. Dios quería que el pueblo conociera de él su propósito, su voluntad a través de la ley, de la Torá, de la instrucción. Y por eso que encontramos ahí, oye, no te acuestes con la hermana de tu hermano, con tu hija tampoco. ¿Por qué? Porque eso no era bueno. ¿Dónde está? ¿Está normado en la ley? Sí. Y entonces Dios quería que vivan la vida de acuerdo a su ley. Y por eso que el mandamiento es santo y bueno, Pablo lo va a decir. ¿Por qué? Porque Dios gobierna, obviamente, a su pueblo bajo su ley.
Y eso es lo que sigue vigente hoy. ¿Cómo nos gobierna Dios? Bajo su palabra, bajo su ley. La ley es el gobierno de Dios que se establece en su pueblo. Eso es, la ley es la que Dios establece para que el pueblo obedezca. Y eso no ha pasado, eso sigue, que está ahí. Entonces, aquí la ley establecía cómo debería ser el pueblo. Acá. Y mire, cuando nosotros vamos a la primera carta de Pedro que dice, una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para que vivamos en nuestra vida pasada, no, para que vivamos conforme a sus mandamientos. Nuevamente el hombre regresa a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y aquí está cómo se debían tratar. Por eso el Nuevo Testamento no quita, hermanos, este lado de familia, no quita el lado de pueblo. O sea, nosotros somos iglesia. Y recuerden que iglesia es eclesía, que tiene que ver con asamblea, con congregación. Ese es el término. Y nosotros somos pueblo. Somos una congregación de gente justa, tan igual como se aplicaba en el Antiguo Testamento, regido por leyes y normas que están basadas en el amor de Dios. Ninguna ley, ninguna norma, ningún precepto, ningún mandamiento está bajo una condicionante de odio. Toda ley está basada en el amor de Dios. Incluso el mandamiento del huerto. No comerás, ¿no?, del árbol del bien y del mal, porque el del día que él comieras, ciertamente morirás. La ley está vinculado al amor de Dios. Este es otro asunto bastante peculiar. Fidelidad y infidelidad. Aquí, pues, bueno, aquí ya el pueblo está bastante rayado ya, ¿no? A estas alturas. El pueblo es un pueblo infiel. Tan infiel es que, pues, se prostituyó con otros dioses. Ustedes saben que la idolatría en el Antiguo Testamento se le dice también, se le llama prostitución. Entonces el pueblo, por un lado, el pueblo es infiel, el pueblo es infiel, no acata el pacto, no acata la alianza, no acata el precepto, no acata el mandamiento, el pueblo es infiel, ¿sí? El pueblo es rebelde, el pueblo es desobediente, el pueblo abandonó a Dios. El pueblo abandonó a Dios. Así de literal, ¿eh? Se fueron con otros dioses. Y por eso el ejemplo es Oseas, ¿no? Bastante fuerte. El pueblo infiel. ¿Por qué Dios, hermanos, siguió siendo fiel a un pueblo que lo abandonó? ¿Se han preguntado, les pasó por la mente? ¿Por qué? Bueno, claro, sí, 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 es una pregunta que siempre suele se hace en la de Israel. Entonces, se puede notar ahí, pastor, que es la gracia de Dios, la gracia de Dios por encima de todo, haberlo hecho el hombre para su alabanza, para su adoración, pero al ver que
la carta de sus mandamientos, de sus normas, sus leyes, como expresa Génesis capítulo 6, algo así por ahí. Dios se arrepintió de haberlo hecho al hombre. Mm. Entonces, entendemos que ahí vemos a un Dios que no solamente es un Dios de amor que tiene sus sentimientos por el hombre, también es un Dios justo, ¿no? Un Dios justo Claro. que está desarrollando también en este caso, sí, el pueblo de Israel fue un pueblo de amor, pero se apartó de Dios. Pero había una profecía también, pastor, ¿no? El plan de Dios, que había un pueblo gentil que debía también ser salvado, Obviamente, sí. Bueno, ¿no? ya se da, digamos, bueno, recuerden que los gentiles vienen siendo salvos desde el Génesis, ¿está? O sea, no es nuevo del Nuevo Testamento. Ejemplos tenemos, ¿no? Uno que, ya usted sabe, Abraham no es de una raza especial, extranjero. Los que salieron de Egipto se juntaron la familia de Jacob. Tenemos ahí a Raaf, tenemos a Rupla, a Moabita, bueno, una mezcla en realidad. Pero ya los gentiles vienen siendo salvos del Antiguo Testamento. Pastor Josué. Bueno, pastor, acá hay, para complementar lo que dijo el pastor Salomón, creo, que habló recién, Ujú, en el capítulo 14 de Oseas, ujú, no me acuerdo si es entre los versículos, bueno, hay un versículo que termina, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ujú, Otra traducción, como la Dios habló y dice, voy a amarlos aunque no lo merezcan. ujú, ujú. Interesante, ¿no? Eh, bueno, entender el pensamiento de Dios, de cómo actúa. Miren, por eso que a veces hay preguntas equivocadas, ¿no? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento se porta como malo? ¿Es de todo cierto? Pastor, ¿puedo hablar? ¿Para agregar algo de eso? Claro, claro. Ya, mire, yo a veces escucho a algunos judíos, o sea, rabinos que hablan a veces en YouTube, y la enseñanza, por ejemplo, por qué Dios tuvo que destruir Jerusalén, pasaron cosas tan feas con el primer templo. Dicen ellos que todo se sintetiza porque Israel cumplía abiertamente todos los pecados prohibidos como incesto, adulterio y odio. Ujú, Pero ahora en el nuevo, ¿por qué se destruyó la segunda vez en la época de Jesús? Porque por el odio infundado, porque en el principio, en el Antiguo Testamento, sus pecados eran de forma abierta, pero en el Nuevo, en esa época eran ya ocultos. Y eso ujú, simplemente era oculto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios tiene que actuar así para dar un ejemplo también? No necesariamente porque es malo, sino para dar un ejemplo a las naciones de que hay un orden, hay una disciplina. ujú, ujú. Pero Sí, igual sigue vigente. Dios sí, siempre disciplina y da orden. sí. No ha cambiado en nada la situación. No, Igual, miren, no ha cambiado nada la situación porque finalmente el Apocalipsis va a revelar toda la ira de hay un 10 Dios santo. juicios. ¿Ah? Toda la ira de un Dios santo. Por eso el que dice, bueno, en el Antiguo Testamento, un Dios airado, malo. Oigan, y si vemos el Apocalipsis, uy, Dios ahí está recontra, hermanos, así. Vamos a ponerlo en nuestros términos, airado, recontra. Diríamos, perdón el término, está recontrasado. De verdad, que está bien molesto, que simplemente dicen, ¿ustedes quieren al diablo? Ahí está. Ahí está la gran tribulación para los malos. Y aún así, aún así, con todo y eso, Dios en toda ese gestar de tribulación aplica su misericordia. Hermanos, ¿cómo entender esa misericordia que nos exige a nosotros de amar a quien no se merece? Y nosotros pues no somos capaces porque luchamos con nuestra propia carne de amar a quien no se merece. Yo le tiro un palo, usted diría, ¿no? Pero Dios está ahí diciendo que tenemos que amar a quien no se merece. Pastor Eduardo.
Sí, pastor, quería hacer mención a lo que dice Isaías 48:9, ¿no? Por amor, dice Dios, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruir. Dios diciendo, aunque no lo mereces, pero por amor a mi nombre, como decimos nosotros, ¿no? A veces, ya lo prometí, ya lo dije, por amor a mi palabra, no voy a retener mi ira, dice Dios. Te voy a disciplinar, pero no te voy a destruir, le dice a Israel. Lo que usted dice, bueno, lo que han comentado también es que, miren, hemos visto la alianza y el pacto, ¿no? O sea, yo hago una alianza contigo y mi pacto es que yo voy a ser fiel contigo, es lo que dice el Señor. Y el Señor se mantiene en su palabra, en su fidelidad, nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. Y eso Israel lo entiende, pero a majas, hermanos. Por eso es que el Señor le lleva a cautiverio, lo lleva por aquí, lo zarandea hasta el último y como que recién entiende. O sea, pero ahí está la misericordia, ¿no? Fidelidad y infidelidad. Lo mismo sucede hoy con la iglesia, ¿no? En cierta medida también. Pastor Josué. Pastor, aquí respecto a eso del cautiverio, si usted ve la razón por la cual, si usted lee Segunda de Reyes capítulo 17 todo, no alcanzaríamos a leerlo, pero el meollo del cautiverio de las tribus del norte era porque se apartaron de la ley. De los cinco, bueno, vamos a decirle la Torá, porque está creo mal encaminado eso de la ley. Vamos a decir la Torá, el Pentateuco, que era la cuna de la revelación y que era la base que los dirigía a ellos. Por no obedecer eso, y también Judá, por eso también fue su cuestión de que fue al cautiverio. Sí. Y justamente amparados en un versículo de la ley, cuando se volvieron, cuando estaban en su mayor angustia, Dios los hizo regresar del destierro. Igual ahora vemos en la segunda regreso de Israel, también amparados en eso, ha regresado. Por eso se cumple Isaías 66:8, que dice, concebirá la tierra en un día, parirá una nación de una vez. Todo porque está dentro de lo que es la ley. Si clamaran, se volvieran, serían regresados, aunque sean de los más rincones más profundos de la tierra, ¿no dice? Sí, sí. Pero está en la ley, digo, en la Torá. Está en la Torá. Es que lo que pasa, hermanos, debemos recordar ya, los escritos, ya, que tiene que ver con, para nosotros los poéticos, recuerden que la Biblia hebrea, los escritos tienen que ver también con Nehemías, de Esdras, Daniel, que está dentro de los escritos, y los profetas. Los escritos y los profetas se escriben bajo la base de la Torá. O sea, la Torá es la base para los escritos y los profetas. Por eso es que cuando usted lee los profetas, toda su profecía, todo su escrito está relacionado con la Torá. Igual los escritos. Y ahí está, digamos, todo el asunto de la base de la Biblia hebrea. Por eso que en el Nuevo Testamento, hasta casi el año 100 de la era cristiana, la Biblia que regía la iglesia naciente entre judíos y gentiles, ¿quiénes eran? ¿Qué era? La Biblia hebrea, ¿no? La Septuaginta, diríamos, ¿no? La traducción que se hizo del hebreo a la lengua, a la lengua griega. Pastor, a las 6 terminamos la clase, chispas, hermano, yo estoy emocionado y bueno, voy a dejar estas dos diapositivas, que no son muchas, para el día sábado. Entonces voy a terminar. Recuerden, hermanos, cómo les paso lista, Pastor, Salomón, ¿usted me ayuda ahí? Le vamos a enviar un registro de todos los estudiantes a su WhatsApp y ahí ¿Ya? usted ya para la siguiente clase seguramente va a tomar en cuenta, o sea, para su trabajo ahorita mismo también para los grupos, para que los trabajos Sí, individuales, ¿no? ya, ya, está bien. Pastor Sí, Miguel, ¿sería tan amable de pasarnos su número a través del grupo? Sí, ahorita se lo voy a pasar, ahorita le voy a pasar en el grupo mi número de celular y no sé si puse en el sílabo mi correo, también le voy a pasar mi correo para que por allí me sí, envíen las notas de lecturas y también su exposición. sí, Entonces, pastor, disculpe, ahí en el sílabo está en el grupo del WhatsApp, ya los estudiantes lo tienen el sílabo y también los materiales para que ellos puedan revisar los trabajos, las tareas
y también sus datos de usted está en el sílabo, pueden verlo también, ¿no? Ya, listo. Sí. Gracias, Pastor, pastor. antes que se retire, ¿podría también mandar el libro? Porque que en el sílabo que usted dejó ahí dijo para sacar un resumen. Ahí está, pastores, ahí está en el grupo de WhatsApp del libro. Ya, listo. Bueno, Pastor Salomón, gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias, pastor. Muchas Le gracias. dejo, Pastor Salomón. Gracias. Bendiciones, pastores.